¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con mucho agradecimiento para todos los que en estos momentos nos están favoreciendo con su presencia en este tercer contraste político. Son las 9 de la noche. ¿Saben dónde están sus hijos? Si no lo saben, es importante que en estos momentos o posteriormente al programa les echemos un grito porque recuerden que lamentablemente el horno no está para bollos en materia de seguridad pública a lo largo y ancho del país y particularmente en esta Ciudad de México que tanto queremos, pero que lamentablemente la inseguridad sigue acrecentándose. Bueno, pues hoy tenemos nuevamente varios contrastes que presentarles, varias reflexiones para todos ustedes. La primera vamos a comenzar con no le diría yo, con esta denuncia que ha habido por parte de la Fiscalía, que no es nueva, desde luego, en contra del ex candidato a la presidencia por parte del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, el cual está denunciado por recibir aproximadamente 7,000 millones de pesos cuando era diputado, con el propósito de que se aprobara la reforma a la ley energética, pues que pretendió privatizar el sector petrolero y el sector de la industria eléctrica. En este sentido, pues se señala y se le acusa de haber recibido aproximadamente 7,000 millones de pesos para aprobar, para que formara parte de ese sector de diputados, de esa fracción de diputados que aprobó sin lugar a dudas y que aprobó de manera, yo ya no sé cómo calificarlo, pero ipso facto esa ley de reforma y que por eso pues también nos encontramos no muy bien en esos aspectos. Pero no solamente tienen esa denuncia, tienen también denuncias, además de sobornos que con Obedrech, además también lo acusan de delincuencia o de delincuencia organizada, así como de lavado de dinero. Esto queda como resultado, pues lo reaviven, lo reaniman la fiscalía en este fin de semana, en estos últimos días, queda como resultado pues un conflicto principalmente entre Ricardo Anaya, que acusa directamente al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, de que en estos momentos se está procediendo en contra de su persona por venganza política y porque de alguna manera es una estrategia directamente de Palacio Nacional para que el señor Anaya no pueda ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones federales a celebrarse en 2024. A eso ha habido una respuesta nuevamente lunes, martes, toda esta semana le ha dedicado una buena parte de su tiempo en las mañaneras a responderle a Ricardo Anaya, el presidente de la República, pero no solamente responderle de las acusaciones de que no, eso es directamente proveniente de la fiscalía, que obviamente es un órgano autónomo, sino además lo conmina que se presente ante las autoridades judiciales, porque el que nada debe, nada teme, es cierto, el que nada debe, nada teme. El problema también es que, pues, habrá jiribilla o no habrá jiribilla, y le dice, bueno, preséntate y no va a haber ningún problema. Bueno, aquí hay un problema, es la situación. Primero, yo de pronto como que me remonta a una vieja película muy popular que hiciera Pedro Infante y que hiciera Jorge Negrete, ambos inmortales, como dicen algunos, del cine y de la época de oro del cine nacional. Ni más ni menos que dos tipos de cuidado, y me remonta también a esa escena donde pues se están agarrando del chongo los dos, diciéndose y respondiéndose ambos, y que por fortuna pues no llegan a los golpes, ¿no?
porque en esos momentos, pues quien los separa también fue, pues si no mal recuerdo, otra actriz importante en ese periodo, muy conocida, Yolanda Varela. Pero bueno, fuera de fuera de ese aspecto chusco, que parece chusco, pero que en la realidad pues sí, es de preocuparse, es de preocuparse de lo que muchos analistas en estos momentos están señalando. No se trata de defender las acusaciones, ni tampoco se trata de sostener lo que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco se trata de defender a Ricardo Anaya, que obviamente, como alguna vez le dijeron, Ricky Riquín Canallín. ¿Qué podemos decir actualmente? Pues Ricky Riquín profugín, porque ya se fue y parece que está en algún lado en España. Entonces, eso es importante. Según él, puso pies en polvorosa, pues porque si se presentaba hoy, había la disyuntiva y está la disyuntiva, y creo que la disyuntiva se resolvió desde antier. ¿Cuál era la disyuntiva? Pues o una de dos, se presentaba ante las autoridades judiciales, ante el MP, y obviamente, pues qué era lo que iba a pasar. Si se presentaba en la fiscalía, pues lo más probable, según muchos y según él mismo, era que de ahí lo iban a llevar directamente tras las rejas. Esa era una. Y la otra disyuntiva era, pues no presentarse como lo hizo, anunciar y señalar a Andrés Manuel como el responsable de las acusaciones, y que por lo tanto mejor se ponía pies en polvorosa, y que fue lo que hizo. Y obviamente en estos momentos, para la ley, es un prófugo de la justicia. Entonces, yo creo, hubo una denuncia hoy en la mañana de que el abogado defensor de Ricardo Anaya el día de ayer estuvo presente en la fiscalía y que no le han permitido ver la carpeta, y por lo tanto, ¿cuál es el sustento jurídico para la acusación y de las denuncias? Y por lo tanto, poder ejercer esa defensa. Yo creo aquí que es importante que consideremos lo siguiente. Si de ninguna manera yo pienso que sea una cacería de brujas por parte del Palacio Nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel. De ninguna manera creo eso. Yo sí creo que en estos momentos la Fiscalía es un ente autónomo que está ejerciendo su labor. El problema es que a veces, lamentablemente, hay veces que se conduce uno haciendo cosas buenas que parecen malas. Y a veces, como dice el dicho, no me defiendas, compadre. Es decir, si este proceso judicial, si este proceso no está guiado, orientado de manera transparente, va a hacer que pensar. Y entonces, obviamente, lo que se solicita, creo que fue correcto la posición de Andrés Manuel en el sentido de exigir o de solicitar que la Fiscalía hiciera pública esa carpeta, hiciera pública la denuncia, como ya se hizo el día de ayer, que eso es correcto. Lo otro es, ¿por qué razón no le dan la carpeta? Para que pueda defenderse, digo. Eso forma parte del derecho del acusado, es decir, a mí me van a acusar, pero tengo todavía el derecho también de que me tienen que demostrar. Yo no tengo que demostrar mi inocencia, tienen que demostrar que soy culpable. Eso corresponde a las autoridades y eso está establecido no solamente en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sino también está establecido y tipificado en el Código Penal. Entonces, yo creo que aquí lo más prudente que se debe de hacer por parte de las autoridades correspondientes es que este proceso se lleve a cabo de manera transparente para todos, y que efectivamente se demuestre y se demuestra de que aquí no hay cacería de brujas, aquí no hay consignas, no se obedece con consignas, sino que si en un determinado momento hay
pruebas fehacientes de que se ha violentado la ley, de que hay sobornos, de que hay lavado de dinero y de que hay delincuencia organizada, pues se tiene que proceder y obviamente pues ahí quien tiene que dictaminar la sentencia pues son los jueces. Ahí no hay, no se va a litigar, con todo respeto, no se debe de litigar en los medios. Y por eso es importante este llamado a los jueces, como lo hizo, me parece correctamente, el presidente de la República, y yo creo que todos nosotros, todos los mexicanos estamos ahí. Entonces, pero también aquí me salta una pregunta. Qué bien que se está procediendo, pero yo veo, a ver, ¿para cuándo veremos en México a Tomás Cedó, que es uno de los responsables de la desaparición de los 43? ¿Para cuándo vamos? Y que está ahorita, está prófugo en Israel. Igual que el periodista que salía, si no mal recuerdo, en Canal 40, y que está acusado de no solamente de acoso sexual, sino que está acusado y demostrado, al parecer, por parte de muchas, de varias mujeres, no solamente de acoso, sino de violación. El periodista Rommel, que tiene su, o Roemer, que tiene su origen en Israel, ¿hasta cuándo lo vamos a ver también aquí? Pagando sus culpas. Porque ahí está plenamente demostrado, igual que en el caso, hay hasta videos donde se está viendo a Tomás Herón dirigir las torturas en contra de presuntos responsables por el caso de los 43. Entonces, eso es muy importante. ¿Hasta cuándo ellos? Esa es una reflexión que deben, pero no solamente ellos, también hasta cuándo también queremos ver que se aplique la justicia contra la gente que está tomando en Aguilillas ahí en Michoacán. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. Ya está el Chapo extraditado. ¿Hasta cuándo vamos a ver a los principales cabecillas de la delincuencia organizada y del narcotráfico tras las rejas y pagando todo lo que están haciendo y todo lo que han hecho y todo lo que seguirán haciendo si en estos momentos pues no se procede? Ya lo vimos hace poco, recientemente, en estos últimos días, cómo una persona afiliada a Morena, operador de la diputada Rosete, era uno de los principales extorsionadores, cobradores del derecho de piso en el centro, en parte del centro histórico de la ciudad. Yo me preguntaría, ¿es el único? Yo sí me atrevería a decir que en muchos lugares todo mundo sabe, en algunos barrios, colonias, todo mundo sabe dónde están las narcotienditas. Todo mundo sabe luego dónde existen hasta casas de seguridad. Claro, no las denuncian por temor a sus familias. Tienen esposa, tienen hijos, esposos, etc. Y por lo tanto sí hay un gran temor, un muy gran temor de lo que les vaya a pasar. Pero ¿cómo es posible que mucha gente sepa, aquel ciudadano de pie y tierra, sepa en dónde están y las autoridades no? Y luego pasan las patrullas y parece ser que a quien están cuidando es a los delincuentes y no es a la ciudadanía. Esto es una cosa muy importante que tiene que ver por esa razón. Digo, las autoridades judiciales, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México. Y obviamente se tiene que ver también muy claro hasta cuándo vamos a terminar o cómo estamos combatiendo de manera eficaz no solamente la delincuencia, que es del orden del fuero común, sino también del orden federal. Por lo tanto, el contraste político en este rubro, en este tema, el día de hoy, es
la siguiente reflexión para todos nosotros. Qué bueno que caigan todos esos delincuentes, como se les dice, de cuello blanco. Claro que tienen que caer, porque nos han hecho mucho daño y por esa razón la situación en este país no se va a resolver de la noche a la mañana, ni es justificación, porque después de más de 70 años de gobiernos priistas, panistas y otra vez priistas, pues no lo vamos a resolver. Y sí se tienen que sentar las bases para ir resolviendo esta situación. Y obviamente esta gente nos hizo mucho daño, gente como Ricardo Anaya y otras personas más, que unas están ya en la cárcel purgando sus condenas, pero otros que siguen caminando alegremente por las calles de esta ciudad, de este país, y en las calles de otras ciudades en el extranjero. Esa es una parte. Pero ¿hasta cuándo? Y la reflexión y el contraste político es, ¿hasta cuándo vamos a ver que esta parte, que algunos no han sido tocados, no sé por qué, ni quiero calificar ni mucho menos, pero yo llamo a eso porque aspiramos a hacer esa conciencia, ese Pepe Grillo de Pinocho, no por la nariz ni por decirle mentiroso a nadie, pero sí queremos ser esa conciencia, aspiramos a convertirnos en esa conciencia. Y por eso llamamos a la reflexión de todos ustedes, a que veamos este contraste. Sí que caigan todos estos, pero ¿hasta cuándo estas personas también, estos personajes tristemente célebres, que hasta cuándo vamos a verlos caer y vamos a verlos que cumplan con condenas, con las condenas correspondientes por esa violación a los derechos humanos, por esos asesinatos, por ese envenenamiento a nuestra juventud en este país y en otros países más. Eso yo ya lo dejo este primer punto. Este es el primer contraste que yo les señalo para la reflexión a todos ustedes. Otro contraste, otro tema que para mí es importante. Fíjense qué lamentable. En los últimos dos programas, bueno, en los primeros dos programas no salimos, ya les decía, por causas ajenas, lamentablemente a nosotros, pero hablábamos de la muerte de periodistas, de comunicólogos, de asesinatos, de desapariciones, pero también hablábamos de la muerte y desapariciones de luchadores sociales en este país. De luchadores sociales y de periodistas asesinados, desaparecidos por el único delito de ejercer también un derecho que está consagrado en nuestra Carta Magna, que está consagrada en la Constitución Política de la Ciudad de México y que es ni más ni menos que la libertad de expresión. Y eso es muy importante, la libertad de manifestación, la libertad de organización. No teníamos el primer programa, no se acababa estábamos anunciando la muerte de un periodista, cuando ese mismo día, 22 de julio, mataron a otro. Si no mal recuerdo, el primero era el 19 de julio, que lo habían matado, se llamaba Abraham, y el otro, que era propietario del portal Info Guaymas, el periodista Ricardo López, que también fue asesinado en el estacionamiento de un centro comercial a la luz de todos, a la vista de todos, en Guaymas. Ese mismo día que nosotros estábamos informando, que estábamos comentando sobre la muerte y sobre este problema que están pasando la comunicación y los periodistas en este país, era asesinado otro periodista. Pero no basta. Estábamos hablando la semana pasada también de este punto y resulta que justamente el 19 de agosto es asesinado, ¿sí? Es asesinado a balazos en Veracruz también el Jacinto Romero Flores, otro periodista. O sea, sí, y además acuérdense, en este lapso
la semana antepasada, si no mal recuerdo también, con todo el cinismo, con toda la impunidad, el responsable o el cabecilla del cártel Nueva Generación, del cártel Jalisco Nueva Generación, amenazaba a la periodista Susana Oreste y a otros medios informativos como Milenio, como el Universal, por el único delito de ejercer el derecho. Entonces, ¿cómo es posible? Sí, qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador condene ese tipo de situaciones, condene esas, pero no basta con la condena, no basta. Tenemos y debemos y exigimos los periodistas, exigimos los que nos hemos dedicado durante muchos años al noble ejercicio del periodismo, de ser reporteros, exigimos no solamente que se castigue, sino que exista una estrategia eficaz para acabar con esta situación que priva en este país, en donde, al parecer, ser periodista es un delito, en donde ejercer el periodismo es estar atentando incluso con nuestra propia vida, porque no sabemos si vamos a regresar a casa o si vamos a amanecer, porque a muchos de ellos en sus propias casas o al llegar a sus casas han atentado contra sus vidas. Entonces, ese es nuevamente el llamado y esa es nuevamente la reflexión y el contraste. No basta decir que tenemos derecho de réplicas en esta administración. No basta decir que condenamos ese tipo de situaciones. Lo que nosotros, ¿por qué? Porque el contraste es la otra parte. Es decir, los periodistas siguen cayendo y siguen desapareciendo y siguen muriendo por ese delito de ejercer el derecho de expresión, la libertad de expresión y el derecho a la información. Y creemos muchos que no es justo. Y que si realmente estamos en un gobierno, estamos en una cuarta transformación, pues eso se debe, esa es una parte importantísima que debe de cumplirse en esta cuarta información. No solamente el derecho de réplica, sino también preservar ese derecho de libertad de expresión a la que tenemos todos, y no solamente los periodistas, sino todos los mexicanos. Ese sería el segundo. El tercero, bueno, el tercero muy breve, es un pequeño homenaje muy sencillo. El día antier muere una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, que no era mexicana, pero como ella decía, era más mexicana que el pulque, era más mexicana que el guacamole, más mexicana que la barbacoa, que el mole, que no era ni más ni menos que Rosita Quintana. Rosita Quintana, quien fue elegida por Luis Buñuel, y conste que Luis Buñuel no elegía a cualquiera, se daba el lujo de elegir a sus actores y actrices. Si no mal recuerdo, filmó una película ya emblemática que se llamaba Susana, y en la cual interpretada magistralmente por Rosita Quintana y obviamente con Fernando Soler. Y para muchos pues es más conocida también porque pues filmó sus primeras películas, las filmó también, que me parece, mi humilde opinión, con el más grande actor cómico, comediante de este país, que fue don Germán Valdés Tintán. Calabacitas tiernas, no, no me ayudes compadre, como decíamos hace rato, fueron de las películas, Soy Charro de Levita, de las principales películas que trabajaron ambos, cantante argentina que llegó a vivir aquí a México, pues donde estés, un abrazo y nuestra consideración y nuestro saludo donde te encuentres, Rosita, y ya sabes que te admiramos, nuestra gran admiración para esa gran actriz mexicana, nacida en Argentina, como alguna vez dijo Chabela Vargas. Oiga, usted no es mexicana, nació en Costa Rica, y como dijo ella, los mexicanos nacemos donde nos dé nuestra chingada gana, así lo decía Chabela Vargas. Y la otra, con esto vamos a concluir con estas dos cosas. Uno, también al otro día fallece, yo creo que uno de los más grandes íconos del rock internacional, nuestro querido, para muchos, que nos forjamos y nos gustaba desde niños, uno de los más grandes bateristas
este país, considerado entre los 14 más grandes bateristas, Charlie Watts. Charlie Watts falleció a los 80 años, así es de que es una gran pérdida de nuestras majestades diabólicas. Hoy se nos fue uno de los ángeles, ese contraste, uno de nuestros ángeles, el ángel baterista de los Rolling Stones. Entonces, pues va también nuestra gran admiración para ese que nos marcó en nuestra adolescencia, que nos marcó en nuestra niñez, Charlie Watts, uno de los fundadores de una de las grandes bandas, yo creo que después de los Beatles, una de las más grandes bandas más importantes del mundo, pues fue los Rolling Stones, o son los Rolling Stones, ahora ya sí su baterista Charlie Watts. Y finalmente, yo les recuerdo, acabamos de recibir una noticia en la mañana, que no podemos dejar pasar por de lado, soslayarlo, que es la renuncia de Olga Sánchez Cordero, que eso está muy calientito, es muy chistoso, se me hace muy curioso la renuncia, porque presenta la renuncia presenta una carta de renuncia ante el Senado de la República solicitando su reincorporación al Senado. Recordemos que ella es senadora y tiene licencia para ocupar la Secretaría de Gobernación, está renunciando a la Secretaría de Gobernación y está solicitando su reincorporación al Senado, y quien da la nota es justamente el que encabeza la fracción de Morena, que es el senador Ricardo Monreal. No sé por qué razón no lo han dado, pero me parece que ahí sí era importante que la diera y por qué. Y pues todavía no sabemos hasta este momento quién es el que va a sustituir. Se manejan varios nombres, no quiero mencionar alguno porque si no al rato van a decir que tenemos nuestro corazoncito por ahí, pero para nada, para nada. Creemos que Olga, pues me reservo mi punto de vista sobre su actuación en estos años al frente de la Secretaría de Gobernación, y pues esperemos que todo sea para bien, no solamente para bien de la Secretaría, no solamente para bien del gabinete que encabeza, del Ejecutivo que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sino también, sobre todo, para bien del país. Este fue nuestro contraste político. Yo soy Nicolás González González, desde un rinconcito de la Ciudad de México. Los saludamos y nos vemos para que hagamos costumbre cada 8 días en el próximo contraste político, la conciencia de la vida nacional.